Muy bien, pues nos arrancamos de lleno con el capítulo número 6 de La vida de Concepción Cabrera de Armida. Bueno, pues ya sabemos que ya llevamos un ratito conociendo a nuestra querida Beata Conchita, ya cada vez vamos poniéndole cara, nombres a sus personajes, un poquito de su historia, de lo que ha pasado hasta ahora. Em, Cada vez nos vamos profundizando un poquito más a las obras de la cruz también, a la cruz del apostolado, a conocer más sobre esta hermosa espiritualidad de la cruz, que fue inspirada, ¿verdad?, en Conchita y que Jesús mismo fue el que fue brindándole, ¿no?, las herramientas, el conocimiento, las ideas, las inspiraciones para poder llevar al mundo toda esta espiritualidad tan hermosa. Entonces, bueno, primero nos vamos a poner en oración. Aquí ya aprendí nuestro cirio con la cruz del apostolado. Nos ponemos en oración para pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine esta noche. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Espíritu Santo, Dios Padre, les pedimos que nos acompañen en esta sesión para poder conocer un poco más de Dios, de la espiritualidad de la cruz, y que a través de los ojos de la mirada de Concepción Cabrera de Armida podamos aprender cosas, aprender aquellas palabras que tú quieres dejarnos en nuestro corazón, aquellas ideas que tú quieres que profundicemos para que podamos hacerlas vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y bueno, pues nos arrancamos con este capítulo número 6 para recordar que en el capítulo anterior vimos algunas cosas muy interesantes. La primera fue que Conchita tuvo esta visión de los elementos de la cruz del apostolado. ¿Se acuerdan que platicábamos que cuando ella entró a la iglesia de la compañía, en lo que vio fue esta cruz, primero que nada el Espíritu Santo, vio ese corazón palpitante, recuerdan todos esos elementos que componían la cruz y que después ya se llevó a la pintura y ya se pudo compartir un poco más hasta el día de hoy que la vamos conociendo en estas versiones que fueron no cambiando porque eran los mismos elementos, pero sí adquiriendo como pues esta obra artística, ¿no? Como la conocemos hoy en día. También supimos que era una continuación de la revelación a Santa Margarita Alacoque. ¿Se acuerdan de aquella? También dijimos de aquella mujer que también 200 años antes, una cosa así más o menos, recibió esta revelación, ¿no? Como un primer paso de revelación para luego completarse con Conchita Cabrera de Armida. Se anuncia la primera obra de la cruz, que es el apostolado de la cruz. Ya empieza a rumiar la idea del apostolado. El padre Mir comienza a escribir los estatutos para que se formalice un poco y se pone la primera cruz del apostolado en Jesús María. Esta sesión va a tener un poco de tos, disculpen. Estoy un poco enferma, como podrán ver, pero aquí estamos. Aquí estamos para seguir platicando un poco sobre el apostolado de la cruz. Dice así, se me hace increíble cómo cuando Conchita, disculpen totalmente la voz, entenderán que no quise cancelar la sesión, porque aún así siento que podemos platicar de ella y me gusta dar, como decía ella, la vida, aunque sea así como de quedar como trapitos, ¿no? Como decía ella. Si de repente me agarra el ataque de tos, ustedes pueden intervenir, ustedes pueden hacer comentarios, hacer alguna pregunta. Ya saben que este espacio es de ustedes.
Y bueno, yo algo que me pregunto normalmente es, cuando Conchita estaba pasando todas estas cosas, que estaba en esta ola de emociones, en esta ola de conocer cosas nuevas que le presentaba el Señor, yo siempre me he preguntado cómo lo veían los demás que estaban en su familia, ¿no? ¿Cómo la veían las personas que convivían con ella, que estaban a su lado, que estaban realmente viviendo con ella sin estar dentro de su cabeza, ¿no? Entonces, hay un pasaje hermoso en el libro de Yo Soy Conchita, que está narrado, son dos hojitas pequeñas, pero me gustaría desmenuzarlas, porque está narrado desde el punto de vista de Pancho. Y qué maravilla, porque hay veces que decimos, pues sí, este terremoto de amor y de locura en el Señor le sucede a la santa, ¿no? A la persona que está como en este éxtasis de amor. Pero ¿qué sentirá el que vive con ella, ¿no? Cuando dicen así. ¿Y qué pasará cuando el que vive al lado, ¿no? Tiene que también, a caray, soportar todo esto, ¿no? Que es tan grande y tan enorme y que está creando, pues, un cambio en el mundo, primero dentro de esta personita, ¿no? Entonces, en este pasaje, que son, les digo, dos hojitas dentro del libro, me encanta ver cómo Pancho propone un día común de Conchita Cabrera de Armida. Entonces él dice, a ver, Conchita hace esto en un día regular y lo pone por horario, lo pone por... Entonces, se me antojó tanto ponerlo aquí, porque dije, imagínense que podamos verlo como desde otra óptica y saber qué es lo que hace una mujer de ese tamaño, de esa magnitud en su día a día. Y lo quise presentar porque así también nos podemos identificar nosotros, porque podemos decir, ah, yo puedo hacer cosas pequeñas todos los días, igual que Conchita. Y fíjense nada más en esta hermosura. Pancho nos pone hasta el horario de cómo sería un día normal en sus vidas. A las 6 de la mañana, Conchita se levanta, reza sus oraciones y se arregla. Y me encanta porque en el libro pone, se arregla es un decir, la limpieza le basta, así dice. O sea, porque ya saben que ella pues no se ponía, ¿no? El gran arreglo. De hecho decía que nada más tenía dos vestidos de casa y dos vestidos de salir. Tenía joyitas guardaditas y solamente utilizaba diariamente su anillo de matrimonio. Me encanta porque nos pone como el detalle, ¿no? La descripción y lo deja aquí hasta en horario de cómo a las 6 de la mañana se levanta esta mujer. 6:30, misa en la compañía. O sea, imagínense que se levanta, se baña, se arregla y a las 6:30 ella ya está en la misa de la compañía, que es el lugar en donde les he mostrado que es esta iglesia hermosísima donde comúnmente iba ella y se iba a su misa. Luego regresa y levanta a los niños enérgica a rezar y a alabarse todos. Yo me la imagino llegando, después de la misa, aparte con ese furor, ¿no? Que nos da nuestro Señor cuando comulgamos diariamente, ¿no? Pues esa fuerza, ¿no? Y a levantar niños. Y también Pancho pone en alguno de los escritos de aquí, pone, algunos son más flojos que otros, por lo tanto a veces se tardaba más con unos que con otros. Y me encanta porque dices tú, igualito en mi casa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos viendo cómo esta mujer tan normal, ¿verdad? Nos puede dar luces de santidad. Qué increíble. ¿Por qué lo quise poner por horarios como nos lo relata Pancho? Porque el orden lleva también a hacer cosas buenas. ¿A qué voy con esto? Ella tenía un itinerario muy marcadito, ¿verdad? Pero si lo traducimos a lo mejor nosotros no tenemos este itinerario tan marcado, pero si lo traducimos a este orden, ¿cuánta, ¿cuánto provecho podemos sacar de nuestro tiempo? ¿Cuántas cosas buenas podemos nosotros exprimir de esos momentitos que creemos absurdos y que creemos que no sirven? Todo sirve cuando está enfocado a nuestro Señor. 8 de la mañana. Desayunamos y me voy al trabajo, dice Pancho. Ella empieza con quehaceres domésticos. Ahora, los quehaceres domésticos, ahí les va. Ella sí tenía ayuda en su casa. O sea, recordemos que ella sí tenía gente que le ayudaba, empleados dentro de su casa.
Pero me encanta cómo lo describe, que nunca jamás era como que Concha decía, oh, atiendan, que yo me voy a dormir un rato. O sea, ella se pone a trabajar con el empleado. Y eso también nos dice muchísimo. Nos dice muchísimo de decir, yo también trabajo con, porque es un trabajo mutuo, ¿verdad? Y también los evangelizaba y también les hablaba del Señor mientras el quehacer doméstico. Y en el quehacer doméstico, de hecho, aquí pone que se metía a organizar el cuarto, a levantar las cosas de los niños, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es a las 8 de la mañana. Luego de 9 a 12, ¿no? Que es como ya la mañanita ya despertó el cuerpo. De 9 a 12 se ponía a coser para los pobres. Ella le gustaba mucho la costura. Más que le gustaba, lo hacía por los pobres. Ella donaba mucho. Hacía media hora de oración, que eso decía Pancho, esa nunca jamás fallaba, ¿no? Ayuda en la cocina, reza el rosario y escribe. O sea, de 9 a 12, yo a veces muy apenas puedo ir al gimnasio, ¿no? Es veces que uno dice, bueno, déjeme agarrar vuelito, ¿no? ¿Cuánta orden tenía esta mujer para sacar frutos de su tiempo? Eso es increíble. Cómo de nuestro tiempo podemos sacar muchos frutos. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esta tierra. Aparte, escribía. Recuerden que ella tenía un diario, una cuenta de conciencia que era el diario espiritual. Por lo tanto, tenía que escribir a diario, ¿verdad? Entonces, pues imagínense, ¿verdad? Todo esto tenía que ir pues en un orden, como decíamos. Aquí cuando dice ayuda en la cocina, aquí es cuando nos relata Pancho que a veces se metía y traía las manos con este chocolate o que empezaba a oler la casa a mole. O sea, imagínense estas cocinas mexicanas deliciosas, pues ella estaba presente ahí. Recordemos que los deberes de Estado eran súper importantes para Conchita, ¿verdad? Y para el Señor también Jesús le decía, no descuides tus deberes de Estado. Después dice, a las 12:30, comemos juntos, descansamos un rato, que también digo, ay, qué paz, o sea, no me siento tan mal cuando uno descansa un rato, una siestita, ¿no? Descansamos un rato, pero fíjense lo que Conchita hacía. Jugamos con los niños y Concha les enseña piano y pintura. O sea, ella también sigue con esta onda de la maternidad, ¿verdad? Y de ser de su familia y de ser de sus hijos. Entonces, a esa hora ella ya estaba enseñando el piano, sacando las pinturas, ¿no? Sacando esto y lo otro para poder estar con sus hijos. Jugamos con los niños. Ah, y luego Pancho también pone ahí que a los niños les gustaba mucho jugar al caballito, como que era, ya saben, pues la onda del caballito, y decía Pancho, y por supuesto que el caballo era yo. ¿Sí, no? Entonces, me encanta ver cómo, pues, esta onda de familia, familia mexicana cualquiera, ¿verdad? Hermosísima, unida, ¿verdad? Que va teniendo también esa convivencia con los hijos, ¿verdad? A las 3 de la tarde, yo salgo al trabajo, dice Pancho, otra vez se nos va al trabajo, ¿no? Al segundo turno, al segundo turno, ¿no? Dice, ella va a San Juan de Dios a hora de guardia y ve cuestiones de su apostolado. O sea, ella todavía va, o sea, ya comió, ya jugó con los niños y demás, va a hacer una hora de guardia a San Juan de Dios, ¿verdad? Entonces tiene su hora de guardia y ve cuestiones de las obras de la cruz. Recordemos que hablábamos de las tres dimensiones de Conchita, ¿se acuerdan al principio que decíamos? Pues tiene la dimensión de su familia, tiene la dimensión de su oración personal, ¿verdad? Con nuestro Señor, y tiene la dimensión de la creación de las obras de la cruz. Entonces, es una chamba completa, ¿no? Entonces, bueno, todo esto mientras el director espiritual, que era el padre Mir, le sigue diciendo, escribe a diario, ¿verdad? Y le va contando todo esto que sucede con Jesús y con sus conversaciones con Jesús. 5:30, merienda de niños. Regresa a San Juan, o sea, ya había ido a San Juan, no conforme con haber ido a la guardia a San Juan ese día, ¿verdad? Regresa a San Juan para visita del Santísimo y regresando nos lee el Evangelio a todos. Me encanta subrayar esta parte, porque Conchita, aunque el capítulo anterior nos había mencionado que no le cargaba de pesadas penitencias a sus hijos, porque son chiquitos y son niños, ¿verdad? Ella sí los iba formando también en la fe desde muy pequeñitos, en el rezo del rosario, en la lectura del evangelio a todos, o sea, era parte de sentarse a platicar el evangelio, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo ponemos de moda, verdad? Cuando, oye, leer algo padre, ¿verdad? Traer esto a la mesa, ¿verdad? Que era
pues tan importante también para Conchita. Dice, acostar a los niños a las 7:30 y también pone él, cuesta más dormirlos que despertarlos. Entonces me imagino, ¿no? Todo él, si yo, ¿no? Con dos niñas de repente, ¡ah, rápido, sube, baja, ¿no? Ya me imagino Conchita, ¿verdad? Con tantos niños, pues tratarlos de despertar, dormir, etcétera, ¿no? Em, También lo pone aquí. Luego nos cuenta que a las 8 de la noche, dice, cenamos juntos, platicamos del acontecimiento del día, hablamos de los hijos y soñamos. Amo, amo la parte en donde Pancho nos dice que era una hora para soñar, porque en pareja también de repente se nos olvida soñar en grande, como nos dice el Papa Francisco. Sueñen en grande, ¿verdad? Dejen que Dios vaya siendo el que nos va diciendo por dónde, pero el sueño, ¿verdad? Hay que soñar en grande. Entonces, ellos también tenían sus sueños con sus hijos, ¿verdad? Y sus planes de casados y lo que estaban haciendo, ¿verdad? En ese presente que ellos vivían día a día. Entonces, me encanta cómo hasta Pancho lo remarca y soñamos, ¿verdad? Y a las 9 de la noche, dice Conchita, reza sus oraciones, hace examen de conciencia, ¿verdad? Qué barbaridad. Se acuesta y sigue rezando hasta que se queda dormida. Entonces, imagínense qué maravilla poder hacer un examen de conciencia diario todas las noches, que es como que algo que deberíamos de adoptar, ¿no? Mínimo ya ese automático repasar, ¿no? A ver, ¿qué hice en el día? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pude haber mejorado? ¿Qué no me gustó? ¿No? ¿Qué voy a traer a la luz de a lo mejor de la confesión? ¿No? Entonces, bueno, ¿cuánta enseñanza nos dice Pancho en un solo día, ¿no? Que nos cuenta de la vida de Conchita y de la vida de ellos juntos como familia, ¿verdad? Y me encanta que aquí cuando dice que hasta que se queda dormida, que sigue rezando hasta que se queda dormida, Pancho dice algo muy especial que me gusta, porque dice algo así como, y el sonido de sus rezos, que lo detalla como un zumbido o algo así, ¿no? Como ese sonidito de que ella sigue rezando hasta que se queda dormida, se quedó en mi corazón por mucho tiempo. O sea, fue como que él también dormía con esos rezos, por así decirlo, ¿no? Entonces me parece maravilloso como todo el compartir de Conchita va también en familia, ¿no? Entonces, también Pancho nos cuenta un poco de que dice, ¿acaso hubo forcejeos? O sea, él le dice forcejeos a las discusiones, ¿no? No crean que el forcejeo de que, no, no, pero él le llama así. Pero ¿cuáles eran los motivos de discusión o de que, a ver, espérame tantito o la peleita? ¿Cuáles eran? Porque siendo que viviendo con una persona de este calibre, ¿no? Dice uno, ¿se enojará? ¿No se enojará? ¿Qué pasará? Estos eran los motivos a discutir según la versión de Pancho, de Francisco. Dice, solo cuando la quiero llevar a alguna visita de cumplimiento, o sea, Conchita, pues hay que ir a hacer esto. Ya saben que Conchita, pues yo creo que también era como celosa de sus horarios, ¿no? Para que pudiera funcionar su vida, ¿verdad? Y que pudiera, caminar de acuerdo. Y aunque cedía con Pancho y le decía que sí, bueno, pues no le encantaba la idea, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso Pancho lo pone aquí. Dice, cuando hay baile en la lonja. O sea, eso ya sabía que le iba a hacer como que, no quiero, pero tengo que ir, ¿verdad? Y ya sabemos que pues había estas bailes en donde ella decía, ¿se te va a ofender, Señor? Pues sí, pero necesito que ahí también me quieran, le decía Jesús, ¿se acuerdan? También otra discusión era cuando le pido que se arregle más. En una de los pasajes que tuvimos en otros capítulos, Concha decía, válgame, perdón, Francisco decía, válgame, Concha, si la gente va a creer que no te doy dinero para que te arregles. O sea, por favor, ponte algo y píntate, ¿no? Y hay un pasaje también más adelante, en donde, ahorita lo recuerdo, en donde Conchita una vez estaba arreglando para el baile y para regresar a esa humildad, ¿verdad? Y para tenerse en esa humildad y en esa contemplación de nuestro Señor, como que no quiere perder la idea de que me voy a arreglar y no quiere ni ver la vanidad, ¿no? Se empieza a arreglar con la luz apagada. Y llega Pancho
a sorprenderla para decirle ya vámonos y ve que pues está todo apagado y Pancho dice pues ¿qué está pasando? ¿No? O sea, ¿por qué no prende la luz mujer y te pintas como una mujer normal, ¿no? Que se arregla normal y ella dice, como quiera voy a quedar, como quiera voy a quedar, como voy a quedar, Pancho, tranquilo. Entonces esas cuestiones también están como simpáticas de este matrimonio, ¿no? Y otra discusión que es cuando le encuentro penitencias en la cintura. Hay un pasaje también. ¿Qué eran las penitencias? Bueno, recordemos que para los santos, ¿verdad? O para estas personas muy elevadas que nosotros no alcanzamos a comprender, como mortales, ¿no? Como digo yo a mi marido, soy un simple mortal que no le entiendo a Conchita a veces, ¿no? Ella se ponía estos que le llaman las penitencias. En otro modo también se le llaman los cilicios, ¿no? Es como estas cosas que se apretaban, por ejemplo, algunas traían algunas espinas, como para decir, provoco el dolor porque quiero sentir al Señor y darle mi amor a través del sufrimiento. Insisto, son cosas muy elevadas, ¿verdad? Son cosas que a lo mejor ya en conversación con nuestro director espiritual o con un sacerdote podemos tratar de entenderlas mejor a la luz del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ella también lo hacía, ¿verdad? Ella también lo hacía y a Pancho no le gustaba esa idea. Y una vez Pancho la abraza por la cintura y siente que trae una de estas penitencias en la cintura y la regaña y le dice, suficiente tienes mujer con tus hijos y con todo este ajetreo, ¿no? De la casa, entonces no me gusta. Y Conchita le decía, ok, está bien, pero como quiera hacía sus propias penitencias que no le contaba a Pancho. Recordemos que inclusive el, el, el monograma, pues nunca se entra a Pancho, ¿verdad? El monograma realmente se quedó grabado, era de Conchita para el señor y del señor para Conchita, ¿no? Entonces, qué bueno que no se enteró Pancho, ¿no? Estas, pues son, ahora sí que locuras de amor, ¿verdad? Y luego miedos. ¿Qué miedos tenía el esposo de Concepción Cabrera de Armida? ¿Cómo empezó y cómo terminó? Si fuera una película, normalmente vemos cómo empieza un personaje y tiene que tener un arco para ver cómo termina, cómo es que cambió, ¿no? Entonces, una de esas cosas es, él tenía mucho miedo a no poder darle todo lo necesario a la familia. Sobre todo que la familia cada vez va creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Entonces, recordemos que el primer niño que muere, Carlitos, de la pareja, Pancho tenía estas dificultades económicas y no podía, lo del entierro del niño, no le alcanzaba el dinero, tuvieron que pedir prestado, o sea, eran cuestiones difíciles, ¿verdad? También como cabeza de familia, como padre de familia, pues eran cuestiones que a él a veces le quitaban la paz, ¿verdad? Y que lo ponían nervioso. Y recordemos que al principio también este personaje de Pancho tiene como la mecha muy cortita, ¿no? Y es más así como más, como dinamita, ¿no? Como nos contaba Conchita. Pero él va ablandando ese carácter hasta llegar a este final. Otro de los miedos que él tenía muy arraigados era el miedo a la muerte, ¿verdad? Él tenía mucho miedo de morir, no le gustaba eso, no le entendía. Y es maravilloso como en capítulos que vienen vamos a ver que al momento de su muerte, él pues cambia totalmente la postura, ¿verdad? Lo vemos como con eh, pues ahora sin ese miedo, pues, que él solía tener, ¿no? Entonces, bueno, este es como el punto de vista de Pancho que me pareció muy interesante también ver porque yo digo, sí, vemos la vida de los santos, pero ¿qué hay alrededor de ellos? Sobre todo siendo madre de familia, ¿no? En otros pasajes también nos cuentan sus hijos, ya cuando son adultos y cuando ya escribían cosas sobre su madre y demás, ellos decían, pues yo no sé, pero a mi mamá nunca me faltó. Uno de ellos decía, mi mamá nunca me faltó, yo no sé qué hacía o no hacía, pero yo siempre tuve a mi madre. Con madres como ella ya no hay, o sea, qué increíble, ¿no? Que sus hijos mismos que vivieron ahí muchas veces no se daban cuenta de muchas cosas, nunca les faltó, siempre estuvo presente. Y otro comentario también de otro hijo le dicen, oiga, pero tu madre es una santa, ¿no? Y dice, pues sí, pero a ella le gustaban mucho los dulces, o sea, como si eso fuera impedimento, ¿no? Entonces me encanta ver pues esos testimonios de parte de su familia, ¿verdad? Y bueno, marco aquí esta época que es 1894 y el año 1895, de un año a otro. ¿Por qué marco esta época? Porque es una época importante para lo que vamos a platicar a continuación. Es una época interesante en donde Conchita tiene 32, 33 años, 32 y 33 años, ¿no?
y donde suceden un par de cosas que les voy a platicar ahorita que nos ponen como muy emocionantes de cómo nuestro Señor de repente decimos tiene prisa y empieza a hacer cosas, ¿no? O le empieza a dictar a Conchita cosas que hacen que sucedan muy rápido. Y a veces así nos pasa en nuestra vida, ¿no? De repente no sucede nada, ¿no? En mucho tiempo, como decíamos la otra vez, y de repente suceden cosas muy rápido en poco tiempo, ¿no? Entonces, en esta época, había un profundo pesar en San Luis Potosí por la partida de los jesuitas. Recordemos que los jesuitas son los que estaban en esta iglesia de la compañía. Inclusive el padre Mir, el director espiritual de Conchita, era jesuita. Entonces, de repente sucede que los jesuitas ya no pueden estar en San Luis Potosí. Y les quiero platicar el por qué y cómo empieza este relato y por qué es importante. Aquí volvemos a ver en esta foto esta eh, iglesia de la compañía y nos vamos a página 71 y dice así: el hecho de haber reunido en la misma institución, ¿ok? A seminaristas, estudiantes de la Compañía de Jesús y alumnos que se preparaban para otras profesiones, dio por resultado la escasez de vocaciones sacerdotales. ¿Qué pasa? O sea, en esa institución, imagínense que mezclan un chorro de chavos, ¿no? Entonces, chavos que sí son, que van para sacerdotes, chavos que estudian otras carreras, otras profesiones. Entonces, se hace pues esta mezcla o esta mezcolanza en donde de repente se dan cuenta que las vocaciones sacerdotales ya no son foco, ¿no? Y empiezan a bajar por mucho. Entonces deciden, ¿no? Que ya no hay tantas vocaciones, ¿no? Por lo tanto, los jesuitas ya no tenían que estar, digamos que ahí, ¿no? Y dice, una comisión de 198 caballeros, lo pone muy exacto, ¿no? Porque vaya, eran casi 200 personas, casi 200 hombres, encabezados entre ellos por Octaviano, que recordemos que es el hermano de Conchita, que le ayuda en todo, pidió al señor, que era el obispo Montes de Oca, que los jesuitas, como no funcionaban como esta escuela revuelta, digámoslo así, establecieran en la ciudad un colegio independiente. Pero el señor obispo no accedió a sus deseos. No se pudo, por más que lo intentaron, nada más no salió. Entonces, el padre, que estaba el padre de la iglesia de la compañía, entrega al señor Montes de Oca el seminario y el templo de la compañía. Entonces, bueno, pues digamos que se cierra, no se puede, se intenta y no procede. Y Jesús, en una de las pláticas con Conchita, le dice, hoy te he cargado con mi cruz, la cruz de los pecados ajenos. Entonces, bueno, yo me pongo a reflexionar. Jesús le está compartiendo, bueno, se cierra esta etapa, ¿verdad? En donde los jesuitas tienen que irse de San Luis. Y es una época dolorosa, ¿verdad? Y sobre todo dolorosa para Conchita, porque ¿qué significaba esto? Que Conchita iba a perder a su director espiritual. Recordemos que el padre Mir, quien la estaba guiando todo el tiempo, de repente se le iba a ir, ¿no? Entonces, como ¿y ahora con quién le voy a ir a llenar con todo este pecho cargado que traigo, ¿verdad? Entonces era un pesar para Conchita, ¿verdad? Aparte de que la ciudad entera pues iba a sufrir este cambio, ¿no? El padre Mir dice, al volver a San Luis, porque iba y venía, de hecho pudo erigir, como le dicen, una segunda cruz del apostolado en otra hacienda. Dice, al volver a San Luis, dio principio al oasis. Recordemos que el oasis iba a ser o fue la segunda obra de la cruz. De las 5 obras de la cruz que se formaron dentro de las obras de la cruz, la segunda, el primero era el apostolado de la cruz y la segunda es las religiosas del Sagrado Corazón de Jesús, que se le iban a llamar el oasis, ¿no? Que era como este espacio en donde iban a estar congregadas estas religiosas. Entonces, cuando regresa el padre Mir, da inicio a esta idea de que ya se iban a crear, ¿no? O de que es necesario apresurar el oasis, ¿no? Para que se empiece a hacer el oasis. Dice, al menos de una manera simbólica, porque todavía no estaba instituido ni mucho menos, pero tenía que dar paso a, ¿no?
consagrándome a Dios como religiosa de la cruz, ¿no? Ella como quiera, Conchita como quiera hacía sus votos, aunque ella no podía ser monjita, recordemos, ella también hacía sus propios votos. El día 21, el padre Mir se despidió de mí y se marchó a Puebla, donde lo destinaban sus superiores. Entonces, recordemos, o sea, imagínense que para Conchita, ¿cuánto tiempo la dirigió el padre Mir? La dirigió 10 años, ¿no? Pero en esa última cachito de tiempo, digamos, se le va el padre Mir, ya no está en San Luis, ¿verdad? Y todo queda así como, oh my God, ¿y ahora qué voy a hacer de esa Conchita? Entonces Conchita se enferma tanto, dice, sufrí tanto que me enfermé por acopio de bilis, imagínense, o sea, déjenme pensar qué será eso, pero así lo pone ella, ¿no? Entonces, vamos, pues fue como este duro golpe al corazón, ¿verdad? Y que fue pues una sacudida tremenda, ¿verdad? Em, y dice aquí, muy duro fue este golpe, este fue el padre Mir, ¿no? Que se fue a Puebla. Y dice Conchita, muy duro fue este golpe, terrible para mi alma, y muy corto el tiempo que había descansado en aquella dirección espiritual del Padre Mir que tanto me había empujado hacia Dios. Uno dice, Conchita, fueron 10 años, Conchita, ¿no? Pero para ella que traía todo esto y que apenas iba a comenzar Jesús con todas estas obras sin que ella lo supiera, ¿no? Para dónde iba, se le hacía muy corto, ¿verdad? Y se le hacía como que no entendía Conchita, ¿no? Es cuando esas veces que nos sucede en nuestra propia vida de que, oye, estamos haciendo, Señor, lo que creemos en la oración que nos pides y de repente se nos mueve el tapete, pues como, ¿por qué? ¿Por dónde le doy? ¿Verdad? Entonces, me encanta saber esto, que ella también sufrió eso, también se enfermó, también la pasó muy mal, ¿verdad? Dice, habiendo pedido permiso al padre José Azola, que estaba también, dice, provincial de la Compañía de Jesús en México, me concedió que el padre Mir me siguiera dirigiendo por carta desde donde se encontrara. ¿Ok? Entonces les digo que este fue como el último cachito de esos 10 años de que el padre Mir la estuvo dirigiendo, ¿no? Entonces, bueno, ahora que todo sería por carta, imagínense si de por sí estar en el mismo lugar, eran tantas cosas las que se comunicaban entre ellos, que ahora pues por carta iba a ser todavía más lento el proceso, ¿no? Pues sí, más lento el proceso. Dice, aparte, imagínense que son estos terremotos de la vida y la vida sigue, ¿no? Cuando nos suceden estas cosas que de repente hay que, pero ¿por qué, Señor, y traemos estas cargas y estos pesares y me siento mal? Ah, pues ese es el momento en que se estrena el Teatro de la Paz, que es el gran teatro de San Luis Potosí. ¿Y quién creen que tenía que ir? Pues Conchita con el marido, ¿no? Entonces imagínense que ahí va la pobre Conchita, ¿verdad? Sintiendo todo esto, arreglándose y esto y lo otro, y va al Teatro de la Paz que se inaugura y que está pues en todo su esplendor. Ahí me tomé esa foto porque está tal cual y por dentro, que es la segunda foto, está tal cual todavía esos balconcitos y me parece maravilloso saber que Conchita estuvo ahí sentada viendo la ópera, ¿no? Entonces, es maravilloso ir a ver. Cuando vayamos, chicas, a ver esos lugares, de verdad que es una emoción increíble porque sabemos que por ahí pasó este mujerón, ¿no? Y que ahí estamos presentes también. Entonces, bueno, pues ella no podía dar tregua y tenía que continuar, ¿verdad? Con la vida, porque así es la vida, ¿no? No se detiene. Muchas veces decimos, quisiera bajarme del mundo un ratito. Pues no se va a detener, ¿no? Y Conchita también, por si fuera poco, tiene a su sexto hijo, su hijo Pablo, Pablito, que es el número 6, y en ese sí se pone muy tremendamente enferma. Le dan unos calenturones tremendos que la llevan ahora sí que casi a la muerte. Ella dice, estuve a la orilla de la muerte, pone ella. Y en algún pasaje, creo que es en el otro libro de Diario Espiritual, ella decía, si me tengo que ir, pues llévame, Señor. Yo no quisiera, ¿verdad? Porque tengo a mis hijos chiquitos, pero si he de irme, adelante. O sea, como ella siempre está dispuesta a lo que quiera nuestro Señor, a pesar del dolor y de la angustia, ¿verdad? Entonces, ella se retira a Jesús María, se va a esta casa de campo de Octaviano y tiene que pasar ahí una larguita temporada para recuperarse con todo y niños, ¿verdad? No es como que ahí te los dejo y, o sea,
¿verdad? Siguiendo esta vida de madre y esposa, se va Jesús María a descansar de esta, pues de haber tenido al bebito y de quedar tan mal y tan débil y demás, ¿no? Eh, y ahí, estando en Jesús María, le llega una de las cartas del Padre Mir. Recordemos que pues todavía se podían hablar por carta, pero esta carta fue especial y le llegó en Jesús María. Y dice así. El Padre Mir le dice, a principios de diciembre del año pasado, conocí en Puebla al señor Ramón Ibarra y González. Ahí les va este personaje. Es un gran personaje de la obra de Conchita. Si yo les dijera, voy a hacer una película, ¿no? Y va a salir Conchita y está Pancho y demás. Este personaje es un personajazo. Para que no se les olvide, Ramón Ibarra y González, a quien le nombran el padre de las obras, tiene mucho que ver con toda esta misión que trae Conchita. Y me encanta porque yo a veces lo pongo un poco eh, comparado con, ¿verdad? Con San José, que es como este personaje secundario que está calladito y que sin embargo está todo el tiempo cuidando y asegurando y amando, ¿verdad? Este personaje va a ser similar para las obras de la cruz. Entonces, bueno, continúo con la carta del Padre Mir que le manda a Conchita. Dice, conocí a Ramón Ibarra y González, obispo de Chilapa. Le hablé largamente del apostolado de la cruz, de las religiosas de la cruz y de tu persona. Juzga que tu espíritu es de Dios. Se entusiasmó tanto que hizo voto de extender el apostolado y me invitó a Chilapa para dar ejercicios espirituales a sus sacerdotes y establecer el primer centro de apostolado de la cruz. Es un obispo tan inteligente como virtuoso y acometedor. Entonces, este es un gran personaje porque aparte de tener todas las cualidades, ¿no? De otro santo, de hecho ahorita es venerable monseñor, ¿no? Es venerable. Eh, También tuvo un currículum impresionante de estudios, estaba muy calificado, una educación muy privilegiada. Entonces imagínense que aparte de eso, tenía mucha conciencia de tener una profunda espiritualidad. Entonces, cuando Conchita recibe esta carta, ¿no? Y ve todo esto y escucha y ve quién es el padre Ramón Ibarra, dice, pues imagínense la emoción de que el apostolado de la cruz, ¿verdad? Y de que la cruz del apostolado le haya hecho sentido a este señor, ¿no? Entonces, no les quiero decir todo el currículum que tiene, viene en el libro Yo soy Conchita, pero imagínense que tiene una cantidad de estudios, ¿no? Y cosas tremendamente hermosas y dedicadas y de sacrificio. Y una de ellas, que es la que a mí me encanta pronunciar, es el iniciador de las peregrinaciones de las diócesis del país al Tepeyac. Él era un hombre súper guadalupano, era Mariano, y eso fue algo también que a Conchita le hizo también, pues mucho sentido, ¿verdad? Y se sintió muy cobijada, muy comprendida, ¿verdad? También. Entonces, bueno, este es el gran personaje que no se nos puede olvidar, ¿no? Dice Conchita, después de enterarme de estas noticias y saber quién es el señor Ibarra, casi no podía yo de hablar de la emoción y agradecimiento. Bendito sea Jesús que nos abre la puerta prometida. ¿Cuánto quiero yo a los inditos? Que el Padre Mir los distinga entre todos y les enseñe las hermosuras de la cruz. ¿Por qué pone ella que cuánto quiero yo a los inditos? Porque una de las cuestiones que le pone Monseñor Ibarra a Mir, ¿no? Cuando lo recibe allá, le dice, quiero que te encargues también de los indígenas de esta región. Son tantísimos, no conocen a nuestro Señor, están muy confundidos, ¿verdad? Y necesitan a un gran maestro como tú. Y le dice que el padre Mir es quien tiene
digamos que manejo, docilidad para poder enseñarles a estos personas, ¿verdad? Que estaban allá y que eran también muchísimos, porque dice, esta diócesis, decía Monseñor Ibarra, es tan difícil como inmensa, abarca todo el estado de Guerrero que alcanzo a recorrer a caballo, a mula o a pie. Entonces dice, no hay comunicación, el clima es malísimo, necesitaba de un hombre muy especializado, ¿no? Como el padre Mir, para que ayudara a evangelizar al pueblo. Entonces, pues Conchita por un lado está agradecida, emocionada, y por otro lado, pues también con pues dolor de que se haya ido el padre Mir y con esta cosa tan contenta que haber conocido lo que dijo Ramón Ibar, ¿verdad? Y nos vamos finalmente en donde Conchita le dice a Pancho que le gustaría ir a visitar la Ciudad de México. Quiere ir a visitar, dice, pues quiero sentir la cercanía del padre Mir, quiero también conocer al señor Ibarra, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos vamos para allá, Pancho, unos días y demás? Estando unos días allá, que pasan 15 días allá con sus hijos y todo, Conchita, con ver todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Le dice a Pancho, a mí me gustaría vivir en Ciudad de México, Pancho, como que siento esta necesidad. Yo creo que como mujer también dices, bueno, tengo también la cercanía de mi director espiritual, ¿verdad? Está el Tepeyac también que le encantaba ir, etcétera. Entonces, Pancho le dice, Conchita, está bien que sí, pero tenemos que regresarnos, mi negocio está muy bien en San Luis y demás. Bueno, de esos 15 días sucede que el negocio de Pancho también le empieza a ir muy bien, que le ofrecen mudarse también a Ciudad de México. Entonces, a Conchita le queda como redondo, ¿no? El paquete de poderse quedar allá. Em, dice así, eh, en 1895, también dentro de este año, el señor Ibarra, ¿no? Monseñor Ibarra, firmó el decreto de erección del apostolado de la cruz, ya dice, para toda la diócesis, y celebró en la catedral una misa pontificial que se consagró a sí mismo y a su obispado al apostolado de la cruz. Entonces, imagínense cómo ya va floreciendo, ¿verdad? Las obras de la cruz empiezan a llevar más allá, ¿no? De lo que era Jesús María con su primera crucecita, ¿no? Y Pancho es cuando le dice, Concha, se me ha presentado un buen negocio. Nos quedaremos a vivir en Ciudad de México. Yo me voy a San Luis a quitar la casa y tú te quedas arreglando la casa donde viviremos, en la calle del Tompeate, ¿de acuerdo? Y yo me pongo a pensar, Dios mío, si a mí me dice eso mi marido, de que, ¿cómo? Tengo que regresar, quitar la casa, ¿no? Y aquí era como que vamos a hacer mancuerna y vamos a hacer equipo. Tú te quedas en Ciudad de México y yo me voy y quito a la casa en San Luis. Entonces, así fue. O sea, sí se cambiaron a Ciudad de México, ¿no? Y fue cuando sucede este, pues, gran cambio en sus vidas, ¿verdad? El padre Mir dice, me presentó con el señor Ibarra. O sea, se llega ese momento en donde se conocen en persona, ¿verdad? Y dice, como si nos hubiéramos conocido de siempre. Esas veces que haces clic con las personas y que haces una muy buena química, ¿verdad? Y dice, me habló lleno de fuego del apostolado de la cruz. Entonces fue increíble esta mancuerna, ¿no? Increíble conocerse en persona. Y algo que me gustaría dejar para el fin de esta sesión, que a mí se me pone la piel chinita, sobre todo cuando voy a verla, es que dice que en ese momento se levantaría una cruz del apostolado en el Tepeyac el 13 de octubre, día de la coronación pontificia de la Virgen de Guadalupe. Entonces ahí les va. Cuando ustedes vayan al Tepeyac, cuando ustedes vayan a la Basílica en Ciudad de México, van a notar que en la capilla que está allá arriba, van a ver en grande, hermosa, una cruz del apostolado. Entonces, imagínense, está pisando Tierra Santa. Entonces, hasta aquí quedamos en nuestro capítulo número 6, en donde
A partir de estas gracias, pues también vendrán muchos tormentos. Pero esto es una aventura, ¿verdad? Que va sucediendo. Imagínense que nosotros de repente decimos, bueno, nos cambiamos de casa, se cambió de país, tuvo un hijo nuevo, se establecieron el apostolado de la cruz, conoce a Ramón Ibarra, etcétera. Entonces, bueno, aquí termina nuestro capítulo. Espero lo hayan disfrutado.